general definitivamente, un poco de las funciones, no tanto lo que sí es que se aprende, digamos, de la locura de los grandes como la corporación, que es de lo que es el universo. Lo que sí es claro es de la parte de las proteínas, hasta proteínas que son Matías. integrales o las periféricas. Desde la parte de lo que es de la composición química de estas membranas celulares, analizando, por ejemplo, hemos visto la parte de una vaina de mielina de un axón nervioso. Si tiene bastante mielina, va a tener mayor cantidad de líquido. En cambio, si es un eritrocito, por ejemplo, va a tener mayor cantidad de proteínas. Igual, dentro de la parte de las proteínas, por ejemplo, de transmembrana, recuerden siempre que la parte central va a ser hidrofóbica y la parte externa o interna va a ser hidrofílica. Esta diapositiva sí o sí va a ingresar en el examen. Sí o sí, acá, el GAIT también, porque va a ingresar la función de las proteínas. Recuerden que las proteínas periféricas son enzimas, un poco como controladores de transporte. De los monículos solutos, además está decirles que esta diapositiva tiene que ingresar lo que es transporte activo y transporte pasivo. Acuérdense que el transporte pasivo de difusión facilitada va a estar ahí relacionado aquí en el uso de una proteína canal. ¿No? ¿Quién vemos ahí como, por ejemplo, difusión facilitada? Por ejemplo, la parte de lo que es la glucosa. Lo que tenemos SGLT2, y se habla del transporte activo, hay la clásica inicial, el transporte primario, que es la acceso de potasio, o el transporte secundario, el cotransporte y el contratransporte. Sí o sí ingresa. Recuérdense que la difusión facilitada siempre tiene un umbral máximo, una velocidad máxima de difusión, porque está condicionada a la cantidad de proteínas que van a estar mediadas, van a mediar justamente el transporte. Entonces, si llegan al límite de saturación de las proteínas de transporte, ya por más que tengamos más cantidad de concentración, ya no va a poder pasar más. En la parte de acá, por ejemplo, este cuadrito que estamos viendo acá, ver bien lo que es la difusión facilitada del sitio, pero el transporte activo, por ejemplo, el transporte de iones. Difusión facilitada, sí, cuando hablamos de sodio, cloro. Y la parte de transporte activo, siempre vamos a ver con la parte del sodio y potasio. Recuerden siempre que cuando hablamos de ósmosis, estamos hablando de qué? Del movimiento de agua. Y en la parte de lo que es la sustancia, el cambio de la forma del eritrocito, después con deshipertónica, ¿qué va a pasar? Hay una deshidratación celular, y con deshipotónica hay un edema celular, que al final puede llevar a una hemolisis. Y si ya estamos acá, acuérdense que este punto de acá, estos valores sí o sí van a ingresar en el examen. No todos. ¿Qué tiene que ingresar ahí? Sodio, potasio, ¿qué más? pH, CO2, bicarbonato, todo eso. Siguiente diapositiva. Después viene el interno. La parte del interno, me parece que es prácticamente lo que es un equilibrio. Y bueno, que el 50-50% del cuerpo no es agüita. Otra diapositiva de lo que es los valores normales, entonces quiere decir que va a venir sí o sí una pregunta de este valor. Recuérdense que si hablamos ya de la homeostasis y los valores de referencia, siempre hay un rango de normalidad. No es que siempre va a estar 120-80 de presión y toda la vida va a tener 120-80 de presión, sino que en el tiempo va a haber oscilaciones. Pues si hago ejercicio va a estar 130, estoy viviendo que va a estar 110, pero siempre en un límite de la normalidad. Cuando se ve el límite de la normalidad, el límite de la referencia, hablamos de una estabilidad patológica. Y esta característica general de los sistemas homeostáticos sí o sí vienen en los exámenes. Sí o sí vienen. ¿Qué quiere decir? Cuando todo lo que hemos visto, que cómo funcionan los feedback de forma negativa, positiva, generalmente la círculo vicioso
muerte, que tienen mucho cuidado. Se aclimatan, todos los tienen que aclimatar. No hay una variable fija, es oscilante, dentro de la normalidad. Y la jerarquía de variables es controlar primero la vida. Quiere decir, va a perder el brazo o va a perder la vida, pero yo perder el brazo. En este caso, por ejemplo, una cuestión de shock séptico a toda edad, como hemos dicho, lo principal va a ser conservar la vida, el corazón, que a perder el brazo, cuando adquiere su actividad. Entonces, siempre la prioridad va a ser la vida. En la parte del medio interno, ¿qué más va a venir acá? Del peso corporal. Acuérdense de la cantidad líquida corporal total, ¿cuánto es? El 60% del peso corporal. Y de acá van a venir los componentes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de lo que es el plasma sanguíneo. ¿Cuánto es el plasma sanguíneo? El 5%. ¿Cuánto es la sangre total? Que quiere decir el plasma para la célula, del 7 al 8% del peso corporal. ¿Qué va a venir de este cuadrito? La parte de lo que es la diferencia entre el líquido intersticial y el plasma. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde había mayor cantidad? ¿Qué diferencia entre el plasma y el líquido intersticial? Las proteínas. ¿Qué pasa acá? Más proteínas que el plasma. Y eso nos va a generar la presión colorosa. Si hablamos del hematocrito, por eso que es la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. Y al final de cuentas, ¿cuánto es la hemoglobina? La tercera parte. Tiene 45. Y el hematocrito, ¿cuánto tiene de hemoglobina más o menos? 15. Siempre la tercera. Va a venir la pregunta, de hecho, de lo que es balance hídrico. ¿Y cómo va a salir? En un caso clínico. El paciente que tiene una, ver, diarrea. ¿Cómo va a ser su balance hídrico? Negativo. La diarrea, ¿dónde se va a consignar? Ingresos y egresos. La toma de agua. ¿Estamos de acuerdo? Así va a ser. Está bonito, no va a ser nada de lo que uno está. La osmolaridad de plasma, ¿cuánto es? 280, 225. Para cuestiones prácticas, ¿cuánto hemos dicho que es? 300 mil. Acuérdense la principal diferencia entre el líquido intersticial y el plasma, ¿cuál va a ser? Las proteínas. Más proteínas de bebé y el plasma por la presión colérica. Y acá viene justamente lo que es la presión de filtración neta, ¿no? Ya no tiene capilar. Hablamos que ¿quién está a favor de que salga el líquido del capilar? La presión hidrostática. ¿Quién está a favor también? La presión o la osmosis intersticial. ¿Y quién está en contra? La presión hidrostática del intersticio. ¿Y quién más? La presión coleriosmática plasmática. Eso puede ser. La presión coleriosmática plasmática jala el agua hacia el intravascular. En cambio, la presión hidrostática hace que salga el agua hacia el extravascular. Si es positiva esta presión de filtración neta, si es positiva, ¿qué nos va a llevar? A él. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión que se debe ejercer para qué? Para que el agua no vaya de un lado a otro lado. Y esta es la presión osmótica de la fórmula. ¿Qué hay que aprender en la fórmula? Simplemente que va a ser directamente proporcional a quién? A la concentración. ¿Qué quiere decir? A mayor concentración va a tener mayor cantidad de presión osmótica y a mayor temperatura va a tener mayor concentración de mayor temperatura, mayor presión osmótica. ¿Qué más? Acuérdense que la regulación del volumen extracelular, ¿quién conserva la tonicidad? La vasopresina o la antidiurética. ¿Quién conserva el volumen? El sistema renina-angiotensina aldosterona. Conservación de la tonicidad, la parte de la vasopresina, y la conservación del volumen, ¿quién? El eje renina-angiotensina aldosterona. ¿Qué más viene acá? Esta regulación del volumen extracelular, lo principal que viene a ser lo que es el potasio y la acidemia. Cuando estamos ácidos en el cuerpo, ¿cómo está el potasio? ¿Elevado o bajo? Cuando tenemos una acidemia, ¿qué tenemos gran cantidad de qué? De hidrogeniosa. Como tengo gran cantidad de dónde va a pasar? Adentro de la célula. ¿Qué va a hacer esta célula? Tiene que perder justamente el dispositivo. ¿Qué va a botar? ¿Qué tiene algo? Potasio. ¿Cómo va a estar el potasio fuera de la célula? Elevado. ¿Qué vamos a tener? Una acidemia. ¿Hipercalemia y hipocalemia? Hipercalemia. ¿Estamos de acuerdo? La fórmula de la osmolaridad plasmática definitivamente va a venir una preguntita, ¿no?
ya sea como caso clínico o como para calcular. Recuérdense bien la fórmula. No les voy a poner preguntas con decimales. Si les pongo la glucosa, les pongo 180, por ejemplo. Fácil, 180 entre 18 y es algo así. Algo fácil. Primero voy a poner cosas que hagan igual que el boom, voy a poner, digamos, 120, digamos, de Gure, porque pueden dividir entre 6 para que salga rápidamente igual. ¿Estamos de acuerdo? Fisiopatología del medio interno, desde ya miren los valores, entonces los valores tienen que tenerlos de memoria. Del sodio, ¿qué vamos a hablar del sodio? Acuérdense que para lo que es la corrección del sodio, tanto para arriba como para abajo, ¿cuántos son diferentes mini que tenemos que corregir? 10. De 10 a 12 o de 10. Para arriba 10, para abajo 10. ¿No? Un poquito más, un poquito menos en la pero a fin de cuentas 10. 10 para arriba, 10 para abajo. Y si no corregimos, por ejemplo, adecuadamente la parte de lo que es la natriumia, corregimos rápidamente, esto nos va a generar una disminución continua, una disminución osmótica en la parte del puente, en la parte que me sacan de la y aquí el paciente, por más que hemos recuperado, no va a despertar. Tenemos una hiponatremia, ¿cómo va a estar nuestro cerebro? ¿Hinchado y hematizado o deshidratado? Hinchado y hematizado. Tenemos un hiponatremia, vamos a tener un cerebro hematizado. Y acá vemos lo que es la miolisis continua. ¿Cuándo se hace miolisis continua? Cuando nosotros hemos corregido rápidamente la hiponatremia. ¿Y qué es rápidamente? En el primer día, por ejemplo, si tengo 120 de sodio, ¿cuánto al día siguiente tiene que tener el paciente para que sea una corrección correcta? 130. Al día siguiente, 140. Si tengo 160 de sodio, al primer día, ¿cuánto tiene que llevar el sodio? 150. Al siguiente día, 150. ¿Estamos de acuerdo? Siempre de 10 para arriba, 10 para abajo. La cosa es que no vamos a generar problemas. Igual que y cuando hablamos de hipernatremia, ¿cuál es la elevación de 145? Puede haber dos tipos de hipernatremia bien clásicos, o deshidratación o sobrehidratación. Y deshidratación es la diuresis insípida central, cuando hay una alteración de la diurética y comenzamos a botar con la cantidad de agua sin soluble. Y la hipernatremia, con sobrehidratación, ¿cuándo es? Por ejemplo, está medida por la aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? La retención de agua y sodio. Si yo retengo agua y sodio, ¿qué voy a tener? Sobrehidratación, ¿qué voy a tener si retengo alto sodio? Hipernatremia. Progresiva. Si yo tengo una hipernatremia, ¿qué voy a hacer con la hipernatremia? Tengo un caldo salado, ¿qué tengo que hacer? Echarle agua. Entonces nosotros también tenemos que recibir un agua adicional, tengo que reponer el agua. Acá está una fórmula. ¿Les voy a preguntar fórmulas? No. No voy a preguntar esta fórmula para que hagan que sea un caldo. Lo que sí quiero que sepan bien es que si está, digamos, una hipernatremia, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar una solución, ¿para qué? Para poder bajar justamente esa hipernatremia, una solución menor a la normal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es lo normal de la solución del suero fisiológico? A 0.9. ¿Le daré a 0.9 de sus pacientes? No. Le daré la mitad, 0.45. Si le doy menos, ¿qué pasaba en los tubos de la fragilidad de eritrocito cuando era menor la normalidad de la mitad? ¿Qué pasaba? Hemolis. Si yo le doy al paciente una tratamiento con cloruro de sodio al 0.10%, ¿qué le va a generar? Hemolis. ¿Cuánto tengo que darle como mínimo? 0.45 para que no me genere hemolis. Si hablamos del potasio, acuérdense que está regulado siempre por la aldosterona, por la secreción justamente de la aldosterona, cualquier alteración con nuestro riñón, acá nos va a llevar a una hipercalemia. Acuérdense siempre que hay este controlador de los iones hidrógeno y los potasios. Cuando hay una acidemia, ¿qué va a generar? Ingreso de lo que es hidrógeno y salida de lo que es potasio. Y al final, tanto sea la hipocalemia como la hipercalemia, ambos tienen que estar relacionados específicamente con quién, con la repolarización. Entonces tenemos, por ejemplo, posibilidad de que tengamos más arritmias cardíacas, no podemos decir la muerte.
Entonces, ¿qué diurético tengo que mirar permanentemente que no se me baje el potasio? ¿Cuál es el diurético que tengo que mirar siempre el potasio que no se me baje? La furosemida. No se olviden, por favor. Cuando hablamos de hipopotasemia, ¿qué quiere decir? Tenemos baja cantidad de potasio, por pérdidas, a veces por uso de lo que es el diurético, por la furosemida. ¿Qué van a tener estos pacientes? Las ondas prominentes. Eso es característica. Si estoy con hipocalemia, ¿qué le voy a reponer? ¿De qué le voy a dar al paciente? Potasio. Se llama reto de potasio. Lento y diluido porque me puede generar una parada cardíaca. ¿No? Seguimos avanzando, mira que tenemos hipocalemia brutal, bien severa. Y el otro trastorno, ¿cuál es? El trastorno del potasio, con lo que es la hipercalemia. Cuando hablamos de hipercalemia, lo más importante, ¿cuál es? La gravedad según la integración energética cerebral. La gravedad cerebral se ve. Entonces, cualquier cosa que eleve el potasio, ¿qué tenemos que mirar? Cómo está su decadência, una arritmia o no tiene una arritmia. ¿Y cuál es lo clásico de la hipercalemia? La onda tepicura. ¿Y qué más? Ensanchamiento del QR, se comienza a ensanchar el QR. Como que lo estén estirando y necesitan llegar a una línea que sea bueno. Acá viene lo que les he comentado, ¿no? Lo que es la parte del tratamiento. Sales de calcio, gluconato de calcio, ¿para qué servía? Para estabilizar la membrana. Solamente para estabilizar la membrana. ¿Ya? ¿Quiénes sí bajan el nivel de potasio en la sangre? Los beta agonistas, con el salbutamol. ¿Quién sí baja? La insulina con la glucosa. ¿Quién sí baja? La parte de lo que es los diuréticos de asa, el bicarbonato también, y obviamente si no puedo hacer nada, por más que le doy medicación y no pasa nada, ¿qué va a hacer el paciente? Ni así es lo que cuando hablamos de edema, acuérdense, nuestro edema puede ser intracelular, no ser isquémico por falta de oxígeno, y también acuérdense nuestro edema, lo que es la parte extracelular, el intersticio. Entonces acuérdense que tienen que ver siempre dos cosas importantes, la fuga vascular y el mal funcionamiento del hepático para tener una idea. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener una filtración neta hacia el intersticio. Pero ¿qué va a generar que ese líquido se vaya rápidamente? El capilar linfático. Tenemos un buen capilar linfático, que agua rápidamente puede ser regresada a la parte de nuestra sangre. Pero a veces no siempre es así, ¿no? El problema es que vamos a tener una buena absorción de sangre. Acuérdense que la presión hidrostática hace que salga el líquido, la presión poloosmótica hace que ese líquido regrese prácticamente hacia el intravascular. Nuevamente acá las fuerzas estantes que hemos visto, las fuerzas de filtración y de la reabsorción prácticamente de ese líquido que ha salido. Entonces, a fin de cuentas, sale, la presión de filtración es superior, sale el líquido, ¿y quién lo va a recapturar? La pequeña linfática. ¿Cuánto es lo que el mecanismo de seguridad bajo el vaso linfático? 17 milímetros de mercurio. Pase 17 milímetros de mercurio, supera el límite de seguridad, ¿qué vamos a tener en el paciente? ¿Estamos de acuerdo? Y otros sitios donde hay líquido, pues exceso, por ejemplo, ¿dónde va a ser? En la parte del pulmón, un espacio pulgar, un derrame pericárdico alrededor del corazoncito, un derrame también pleural. Al final de cuentas, ¿en qué espacio están este tipo de edemas, este tipo de líquidos? El intersticial, transcelular, y el transcelular. ¿Cuál es el transcelular? El transcelular, justamente con líquidos, la parte de la pleura, la parte del líquido pericárdico, que va a pertenecer al líquido transcelular. Y vamos a avanzar. Después de patología tenemos que ir a la fisiología renal, ¿no? 1 y 2. ¿Pero qué es fisiología renal 1 y 2? ¿Qué va a venir en el examen? Bueno, esta parte ya saben, el riñón, el riñón. Recuerden que el riñón normal, un riñón con falla renal aguda, se va a mirar como un riñón normal. En cambio, un riñón ya que tiene una falla renal crónica, ¿qué va a perder? Las cortezas, va a perder la corteza, pero menos chiquitito. Entonces acuérdense que la irrigación renal, el 22% es el gasto cardíaco, el 22% del gasto cardíaco tiene que ir prácticamente en la irrigación renal. Y tiene dos componentes capilares, lo que es el nivel glomerular con mayor presión y el perivencular con menor presión. Ambos que van a permitir sentir prioridad
reabsorción. Tanto los glomérulos, acuérdense que tenemos dos glomérulos prioritarios, lo que es la yusta medular y lo que es el cortical. ¿Para qué servía la nefrona yusta medular? Pues va a tener mayor cantidad de vasos rectos y obviamente va a tener mayor cantidad de reabsorción, ¿no? A diferencia de la cortical, que es más pequeñita. Yusta medular y la cortical. Si hablamos ya de nuestro glomérulo, ¿qué siempre viene en el glomérulo? Esta parte aquí, que es la membrana capilar glomerular. ¿Quiénes pertenecen a la membrana capilar glomerular? El endotelio, la membrana basal, las células epiteliales con los porocitos. Todos ellos van a tener carga negativa. Y que la proteína en la célula, en el plasma que diga que tiene carga negativa. Entonces, ambos van a tener y no ingresar prácticamente el líquido. No ingresar la parte de la proteína hacia la célula. ¿Cuánto de filtración de orina tenemos para el filtrado glomerular? 125 mililitros por minuto. El 125 mililitros por minuto también lo tiene ¿quién? La inulina. No puede ser inulina. Pero ¿qué usamos nosotros en la práctica clínica? La creatinina. ¿Por qué? Porque va a tener un mecanismo casi similar. Pero ¿cuánto es la depuración de creatinina? 140. ¿Cuánto es la del riñón? 125. Es un poquito más, ¿no? ¿Y por qué es un poquito más entonces? Porque se secreta un poco. Es ínfimo, pero se secreta un poquito y por eso que tomamos a la creatinina como un valor para medir la presión renal. Tenemos esta parte de acá. Acuérdense que la capacidad de filtración, a medida que aumenta el volumen, vamos a tener mayor dificultad de filtración glomerular.